Dicen que la verdad es más extraña que la ficción, que hay relatos que, aunque parezcan imposibles, encierran una lógica oculta, una verdad silenciada. En este episodio de Narraciones Extraordinarias, viajaremos al corazón de uno de los enigmas más antiguos y controversiales de la humanidad, el misterio de las tierras intraterrenas, la teoría de la tierra hueca, y el testimonio de un hombre que juró haber entrado, junto a su padre, al interior del planeta, por el mismísimo Polo Norte. Su nombre, Olaf Jansen, un humilde pescador noruego cuya historia fue enterrada por décadas. Su relato, plasmado en un libro titulado El dios humeante, ha sido objeto de burla, censura y conspiración. Pero para los que saben mirar más allá de lo evidente, en sus palabras hay algo más que una fábula. Hay una confesión, y quizás un mapa. Acompáñanos en este viaje. No garantizamos certezas, pero sí preguntas que tal vez jamás te habías planteado. ¿Y si el mundo que habitamos no es lo que creemos? ¿Y si existe una civilización entera dentro de la Tierra? ¿Y si el Polo Norte es una puerta? Mi nombre no importa, pero sí el lugar donde conocí a Olaf Jansen. Corría el año 1908. Me encontraba en Los Ángeles, California, trabajando como ayudante de biblioteca en un archivo marítimo de documentos antiguos. Fue ahí donde un hombre mayor, con acento noruego, solicitó acceso a unos mapas náuticos de finales del siglo XIX. Tenía el porte de un marinero retirado, pero en sus ojos había algo más, algo que solo tienen los que han visto lo imposible. Durante semanas vino cada día, leía, tomaba notas, murmuraba cosas ininteligibles sobre coordenadas, campos magnéticos y nombres antiguos. Un día me atreví a preguntarle qué investigaba. Me miró largo rato, como evaluándome, hasta que finalmente dijo: «Busco a los dioses que habitan dentro del mundo. Busco a los hijos del Sol central». Pensé que estaba loco, pero entonces sacó de su bolso una libreta de cuero desgastado, escrita con tinta marrón, casi desvanecida. Era un diario, su diario, el relato completo de un viaje que cambió su vida, y posiblemente la historia de la humanidad. Olaf Jansen me pidió que lo publicara solo después de su muerte. Me dijo: «Cuando el mundo esté listo para mirar adentro, no hacia las estrellas, sino hacia el corazón de la Tierra, sabrán que no mentía». Lo que estás a punto de escuchar es su historia. Olaf Jansen nació en 1811, en una pequeña aldea costera cerca de Estocolmo, Suecia. Desde niño, acompañaba a su padre, un experimentado pescador, en sus jornadas por el Mar del Norte. Pero aquel verano de 1829, cuando tenía apenas 18 años, Olaf viviría algo que ni él ni su padre habrían imaginado. Una aventura que pondría a prueba todo lo que sabían sobre el mundo. Con una pequeña embarcación de pesca, reforzada con provisiones para meses, Olaf y su padre zarparon hacia el norte. Su intención inicial era explorar nuevas zonas de pesca cerca del archipiélago de Spitsbergen, una región azotada por los vientos, el frío y el hielo. Pero el destino los arrastró aún más allá. Durante semanas navegaron bajo cielos grises, entre témpanos flotantes y un mar cada vez más hostil. Sin embargo, algo no cuadraba. Según su relato, mientras más al norte avanzaban, el clima comenzaba a suavizarse, los icebergs disminuían, y lo más extraño de todo, el agua se volvía dulce. Olaf escribió: «Ninguna brújula funcionaba como debía. El sol, aunque difuso por la neblina, se elevaba en una trayectoria curva, inusual. Y las aves eran diferentes, algunas más grandes que cualquier ave marina que hubiéramos visto. Parecían venir de un lugar desconocido». Fue entonces cuando ocurrió lo inexplicable. Una corriente cálida los arrastró lentamente hacia un estrecho rodeado de montañas negras y niebla espesa. Una tormenta colosal los atrapó durante 3 días, y cuando finalmente la calma regresó, Olaf y su padre se encontraron en lo que parecía un río gigante dentro del mar, navegando hacia el interior de una gigantesca abertura en el planeta. La brújula giraba como enloquecida. El cielo ya no era azul, sino de un dorado pálido. Y entonces lo vieron. Un sol, no el sol del exterior, sino uno nuevo. Un sol interior, suspendido en el centro de lo que parecía ser una tierra hueca. Era una esfera luminosa,
no tan brillante como nuestro sol, pero constante. Su luz no quemaba, sino que acariciaba. No sabíamos si estábamos vivos, o en algún tipo de paraíso olvidado por el hombre, escribió Olaf. Habían entrado sin saberlo al mundo intraterreno. Los días siguientes fueron de exploración y asombro. Navegaron por vastos lagos, pasaron junto a bosques con árboles de proporciones antinaturales y avistaron criaturas que desafiaban toda lógica. Pero nada los preparó para lo que encontraron después. Seres humanos. Humanos gigantes. Eran como nosotros, pero el doble de altos. Piel dorada, ojos brillantes, y una paz en su andar que nos hizo sentir como si fuéramos niños ante dioses antiguos, relató Olaf. Estos seres los recibieron sin temor. Los alimentaron con frutas colosales y pan de un sabor tan puro que parecía sacado de un sueño. Les enseñaron su lengua, y poco a poco, Olaf y su padre comprendieron que estaban en un mundo más antiguo que el nuestro. Un mundo donde los hijos de los antiguos dioses aún vivían en armonía con las leyes de la naturaleza. Allí, según sus anfitriones, no existía la guerra. La energía provenía del sol interior, al que llamaban el dios humeante, por su resplandor constante, envuelto en niebla y partículas energéticas. No tenían religiones, pero sí una ciencia avanzada que les permitía curar enfermedades, comunicarse telepáticamente y prolongar la vida más allá de lo imaginable. Nos dijeron que muchos de ellos vivían más de 600 años, escribió Olaf, y que ellos mismos eran descendientes de los supervivientes de la Atlántida, aquella civilización perdida que huyó al centro de la Tierra cuando su continente fue destruido por las aguas. Aquí, el relato da un giro. Los gigantes hablaban de otros visitantes, exploradores de distintas épocas que habían logrado entrar por accidente, pero que no todos habían sobrevivido. Olaf y su padre, sin saberlo, eran parte de una historia cíclica, donde la Tierra parecía proteger su interior del exterior corrupto y violento de la humanidad superficial. Olaf y su padre pasaron más de un año en el interior de la Tierra. Durante ese tiempo, los gigantes les confiaron secretos que, de haber sido revelados al mundo exterior, habrían cambiado para siempre la historia de la humanidad. Uno de ellos era la verdad sobre la Atlántida. Según los ancianos del mundo intraterreno, la Atlántida no fue un mito, sino una civilización real que alcanzó un nivel de desarrollo científico y espiritual sin precedentes. Su caída no fue simplemente producto de un cataclismo natural, sino de una decisión. El exterior se volvía corrupto, codicioso, insaciable. La Atlántida, al prever su destrucción, decidió proteger su legado en el único lugar verdaderamente seguro, dentro del planeta. Los supervivientes usaron naves propulsadas por energía del núcleo terrestre para abrir los polos, dos grandes vórtices, y descender. Algunos lo hicieron por el norte, otros por el sur. Desde entonces, los atlantes evolucionaron. Sus cuerpos crecieron en tamaño, en parte debido a la diferente densidad atmosférica y a la energía directa del Sol central. Desarrollaron una sociedad regida por leyes universales de equilibrio. No había propiedad privada. La educación era telepática. Las enfermedades prácticamente no existían. Y el dios humeante, aquel sol interno, no era una deidad en el sentido religioso. Era una fuente de energía viva. Un núcleo consciente, que les hablaba a través de impulsos mentales, sueños lúcidos, e incluso manifestaciones físicas. Una noche, soñé con una ciudad resplandeciente suspendida en el aire, escribió Olaf. Uno de los sabios me explicó que no era un sueño, sino una visión enviada por el núcleo. Allí, decía él, habitaban los guías, entidades lumínicas que mantenían el balance entre el interior y el exterior de la Tierra. Pese a la paz y maravillas del mundo intraterreno, el padre de Olaf sentía la necesidad de regresar a la superficie. No podían simplemente desaparecer. Tenían familia, y aunque sabían que nadie les creería, querían contar la verdad. Los gigantes los despidieron con solemnidad, proporcionándoles mapas del interior y algunos instrumentos para soportar la travesía de regreso. Les advirtieron: los guardianes del exterior no permitirán que esta historia se difunda. La Tierra se protege a sí misma. Salieron por un túnel subterráneo que desembocaba en el océano Ártico. Pero al cruzar el umbral, el destino se tornó trágico. Una tempestad los atrapó.
El padre de Olaf murió al impactar contra un iceberg que rompió el mástil del bote. Olaf fue rescatado por un ballenero escocés, exhausto y delirante, hablando de ciudades doradas, soles internos y gigantes telepáticos. Lo encerraron durante casi 28 años en un hospital psiquiátrico de Estocolmo. Nadie creyó su historia. Décadas más tarde, ya en su vejez, Olaf viajó a los Estados Unidos. Fue entonces cuando, según documentos no confirmados oficialmente, Olaf Jansen habría sido contactado por un joven aviador llamado Richard Evelyn Byrd. Byrd era un hombre inquieto, fascinado por las regiones polares. Se dice que antes de su expedición aérea al Polo Norte en 1926, Byrd se reunió con Olaf Jansen en California. La conversación, aunque nunca documentada oficialmente, habría inspirado al militar a buscar algo más que hielo en los polos. Y así fue. El 19 de febrero de 1947, durante una expedición secreta al Polo Sur, el almirante Byrd supuestamente cruzó el umbral del Polo Interior, siendo recibido por una avanzada civilización que le ordenó entregar un mensaje urgente a los gobiernos de la superficie. El mundo estaba al borde de la destrucción por culpa de sus armas nucleares. Pero, al igual que Olaf, Byrd fue silenciado. Su informe fue clasificado. Su testimonio, enterrado. La historia oficial dice que murió en paz. Otros creen que fue obligado a guardar silencio hasta el final de sus días. Antes de morir, Olaf entregó su diario a un investigador llamado Willis George Emerson, quien finalmente publicó el libro bajo el título El Dios humeante. El libro fue ignorado, tildado de fantasía delirante. Pero lentamente, con el paso del tiempo, comenzaron a aparecer más indicios. Reportes de luces inexplicables en los polos, avistamientos de entradas gigantescas desde satélites, testimonios de antiguos empleados del gobierno norteamericano que hablaban de instalaciones secretas conectadas a cavernas bajo el manto terrestre. Hoy, Olaf Jansen es considerado un loco por muchos, pero para otros fue un pionero, un explorador de lo imposible, un testigo que se atrevió a mirar dentro de la Tierra, y no enloqueció, sino que entendió. No importa si me creen o no. La verdad está bajo sus pies, palpitando como un corazón que aún late en la oscuridad, escribió. Olaf Jansen no fue el único en hablar de un mundo interior. Las antiguas tradiciones del Tíbet hablaban de Agartha, una ciudad subterránea donde los sabios moraban, esperando el día en que la humanidad de la superficie estuviera lista para conocerlos. Los indios Hopi en Norteamérica contaban que sus antepasados emergieron de las entrañas de la tierra, guiados por seres luminosos. Los mayas creían en el Xibalbá, un reino subterráneo al que solo los iniciados podían acceder. Y no olvidemos la Atlántida. Platón la describió como una civilización adelantada que desapareció en un solo día y noche de infortunio. Y si no desapareció, sino que descendió, las leyendas se repiten. Distintas culturas, distintas lenguas, un mismo símbolo, la entrada a un mundo oculto bajo nuestros pies. En la Antártida, científicos han reportado anomalías electromagnéticas inexplicables. En Groenlandia, expediciones han desaparecido sin dejar rastro, y desde satélites de la NASA se han observado extrañas sombras redondeadas en el casquete polar, sombras que han sido sistemáticamente borradas de los mapas oficiales. ¿Coincidencias? ¿O piezas sueltas de un rompecabezas que el poder ha intentado silenciar? Este no es un episodio más, es una llave. La historia de Olaf Jansen, por descabellada que parezca, no se diferencia en estructura de muchas de las historias que hoy se aceptan como mitología. Pero tal vez, solo tal vez, la mitología no sea más que historia antigua mal entendida, o mal contada a propósito. ¿Qué pasaría si un día se revelara, sin censura, que el planeta que habitamos es más que una esfera de roca, que dentro de él vive una civilización más antigua, más sabia, y quizás más humana que nosotros mismos? En un mundo lleno de guerras, contaminación y desesperanza, quizás la Tierra no nos está cerrando sus secretos, sino esperando que maduremos lo suficiente para recibirlos. No podemos asegurarte que todo esto sea verdad, pero tampoco podemos negar que las pruebas, los indicios y los testimonios existen, y cada vez son más difíciles de ocultar.
No temas mirar hacia adentro, decía Olaf, porque a veces lo que está oculto no es lo que temes, sino lo que necesitas. Esto fue Narraciones Extraordinarias. Si sentiste que esta historia removió algo en ti, compártela. Deja que otros se hagan las mismas preguntas, porque solo así, poco a poco, nos acercamos a la verdad. Recuerda suscribirte, activar la campanita y dejar en los comentarios tu opinión. ¿Crees que existe una civilización intraterrena? ¿Fue Olaf Jansen un loco? ¿O el primer testigo de un secreto ancestral? ¿Y qué opinas del diario del almirante Byrd? Nos escuchamos en el próximo episodio. Y recuerda, lo más extraordinario no es lo que está allá afuera, sino lo que se esconde justo debajo de nosotros.